¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, como ya lo saben, desde nuestras instalaciones en TV UNAM, para seguir compartiendo con ustedes pues parte del conocimiento, las actividades y las reflexiones que genera nuestra casa de estudios desde muy distintos ámbitos y disciplinas. Hoy platicaremos sobre amistad y depresión a propósito de Alba, la nueva puesta en escena que llega al Teatro Santa Catarina de Coyoacán. Como cada semana, revisaremos el número más reciente de Gaceta UNAM que nos invita a disfrutar al gran Jaime Sabines. Patada Puma nos trae una historia sobre las pioneras del fútbol. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. Alba es el destino de un viaje de amigas y por las amigas, pero también es el pretexto para hablar de la depresión, la amistad y la incomprensión, al mismo tiempo que se entonan canciones, se desbordan las carcajadas y se revelan temores y dolores propios y compartidos. Alba es el título de la nueva producción multidisciplinaria de Mujeres Pájaro y Teatro UNAM, que se presenta, como ya les decía, en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán y de la que platicamos esta tarde con Valentina Mancine, quien es autora y directora. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en la UNAM Responde, y antes de comenzar con la plática saludamos también a Alejandrina González, quien es una de las actrices de esta obra y también miembro de la compañía Mujeres Pájaro. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bienvenidas a la UNAM Responde. Qué bonita obra, qué obra tan intensa en cuanto a tema, en cuanto a la propuesta visual, y comencemos por ahí. Alba no es solamente un pueblo, no es un destino. Cuéntanos un poco de la anécdota y cómo es que está ahora en teatro, Valentina. Sí, pues Alba podría ser el nombre de una mujer, pero es sobre todo el nombre de ese momento en el que la luz se le impone a la noche, en el que amanece, y pues un poco la idea de la obra es cómo encontrar esa luz dentro de la oscuridad y recordar que aún en los procesos depresivos hay maneras de salir, y que esas maneras de salir en realidad, pues la propuesta de esta obra es que están acompañadas de gente, y que eso es lo que nos puede salvar, las redes de apoyo. Justo, ¿acompañadas quiénes? ¿Cuál es la anécdota de esta puesta en escena, Alejandrina? Pues es la historia de, yo diría sobre todo un núcleo de amigas que van en busca de una parte muy importante de su vida, una parte de su corazón, y en ese camino pues van descubriendo formas de amar, de aceptar, de dejar ir, de acompañar, de estar una con la otra y pues de vivir esa etapa de su vida. ¿Cómo se construye una historia como esta? Es decir, ¿qué tanto de tu historia personal, de lo que te cuentan las amigas, de lo que vives con ellas o de lo que no, está ahí reflejado en este trabajo que primeramente obviamente fue un guión, Valentina? Pues digamos, la premisa sí parte de la idea de que lo personal es político. Entonces quise escuchar mi propia historia, pero también escuchar la historia de personas cercanas que hubieran pasado por trastornos depresivos o que hayan perdido seres amados por culpa del suicidio, y como conocer esos testimonios y a partir de eso intentar integrarlo, por supuesto contraponiéndolo como con investigación bibliográfica y con consultoría con expertos, pero sí como que partiera de estas historias, estas vivencias en la piel de personas cercanas, y a partir de eso poder hablar y explorar la depresión desde múltiples sensaciones, digamos, no nada más como una narrativa, sino desde qué es lo que está pasando la persona con trastornos depresivos, y qué es lo que, cómo es su relación con el mundo, cómo es su relación con los demás, y esa es la relación que quise entablar, como que quise expresar. ¿Qué le pasa a la gente alrededor de una persona con trastornos depresivos? Lamentablemente son hechos que se repiten de forma constante en nuestro entorno inmediato o no tan inmediato, y quizás pocas veces sabemos justo qué hay antes de ese momento complicado. ¿Cómo construyeron, digamos, esta historia para convertirla en una historia, sí, como muy emotiva, pero también muy realista de lo que viven estas personas? Pues justo como lo mencionas, como que de pronto no te das cuenta que hay esos focos rojos, ¿no? A veces puede ser muy evidente y otras veces no tanto.
Y justo lo que pasa aquí en este grupo de amigas es que cada una tiene una relación distinta con este ser, ¿no? Entonces, con este ser de luz. Con hay este que ser de decirlo. luz. Entonces, no sé, como que siento que no fue un trabajo en conjunto siempre igual como anecdóticamente o como de referentes de relación, sino que cada una fue construyendo eso, ¿no? ¿Qué sí veía mi personaje, por ejemplo, con respecto a esos focos rojos, ¿no? Y llevarlo a la realidad en el sentido de yo ir a mis referentes personales. Me hizo pensar mucho en mi gente, en mis amigas, en esos comportamientos que de pronto he visto que no sé cómo acompañar o no sé cómo ayudar y traerlos un poco a la ficción, ¿no? Con respecto a mi personaje es un montón de preguntas del por qué no me di cuenta, del qué pude haber hecho distinto y tampoco romantizarlo, ¿no? Porque no es todo obscuridad alrededor de la depresión. De pronto ves depresiones muy funcionales que justo ni siquiera te atreverías a decir que es una depresión, ¿no? Y ahí es la conexión del realismo con la ficción, yo creo también. Claro, y es donde también debemos entender cuáles son justo esos focos rojos, y cuando no era quizás posible darte cuenta de ello. El suicidio, la salud mental, la depresión, la amistad, ¿cuáles son esos temas que te interesaba contar, Valentina, además de estos, o por qué llevarlos a escena? Pues precisamente esos, el estado mental en el que siento que estamos muchas personas de mi generación y las generaciones que vienen abajo, que es como un estado de tristeza y desesperanza que muchas veces nos lleva a la inacción y que siento que nos está paralizando como para incluso disfrutar la vida. Entonces, atendiendo a ese llamado propio de Valentina, despierta, ¿no? Date cuenta de todo lo que hay a tu alrededor, pues quise escribir esto, como date cuenta del amor que hay cerca, del milagro que está pasando, de todo lo que hay, sin quitarle el peso a lo que es de verdad un trastorno mental, que también justamente no es una decisión, pero sí hay como la posibilidad de salir, que eso creo que es muy importante entenderlo, que en los trastornos mentales se pueden atender, pero que lo primero que se tiene que hacer es reconocerlo y buscar ayuda. Y me parece que queda muy claro en la obra, en el montaje, lo abordan de forma muy seria, muy sensible, pero también la obra tiene un tono, como bien nos decías, de mucha luz, pero también de mucha fiesta. Las actrices y el público nos reímos y también lloramos, logran conmover. ¿Cómo se da este equilibrio entre lo naturalmente dramático y serio que puede ser un tema como ese, pero también lo festivo que pueden ser las amigas o la relación con ellas? Sí, pues yo creo que Valentina lo hizo muy bien en ese sentido en la dramaturgia, porque eso es la vida, ¿no? La vida no es lineal ni es una sola cosa. Y aún en los peores momentos y cuando todo está horrible, encuentras risas y encuentras complicidad con esa gente que amas y encuentras disfrute en una búsqueda que al mismo tiempo es horrible, ¿no? Entonces, creo que es también poder ver esos destellos de luz, que se habla mucho de la luz durante la obra, literal y como en analogías, pero claro, es eso, es ver esos destellos de luz todo el tiempo cuando estás con esta gente que amas también. ¿Cómo creció? Bueno, ya nos decías cómo surgió el interés por crear esta obra y todo el proceso, en pocas palabras, el proceso que llevaron para construirlo. ¿Qué tanto de esa primera idea se refleja ahora en el escenario o qué tanto cambió, Valentina? Pues diría que es una obra que se construyó mucho con la intuición y como escuchando las cosas sutiles. Entonces, en realidad lo primero que hubo de esta obra fue un sueño en el que yo vi que era el estreno de Mujeres Pájaro de su segunda obra en Cuernavaca y eran unas zapatillas de ballet haciendo el sonido de un caballo. Ese fue el sueño y esa es como la primera imagen que existió de toda la obra y un poco, aunque se va transformando, hay cosas de la esencia de ese principio que fueron marcando el camino de todo lo que vendría. Entonces, y no vamos a decir más ni de los caballos ni de las zapatillas de ballet, tienen que ir al Teatro Santa Catarina todavía los siguientes fines de semana para descubrir de qué va. Pero lo que sí nos pueden contar aquí es justamente lo que ya decía, se trata de una colaboración, coproducción de Teatro UNAM con Mujeres
Pájaro Teatro. ¿De qué va esta compañía? ¿Cuál es su esencia? Pues es una compañía que surgió después de que egresamos del Centro Universitario de Teatro y somos, bueno, ha pasado por muchos lugares esta compañía, pero ya que ahora está más sólida, llevamos ya casi 7 años trabajando juntas. 7, sí, ¿no? Y pues hemos pasado por mucho. Nuestro primer proyecto fue un proyecto desde lo colectivo 100% y lo horizontal. Todas hacíamos todos los roles y era un caos, pero aprendimos muchísimo y justo nos tocó la pandemia, entonces como que ahí fue el reto de pasar lo que era teatro un poco al audiovisual y luego regresar al teatro y bueno, ahí quedó también, pues fue lindo también hacer eso porque quedó el proyecto está ahorita arriba en internet, se puede ver, entonces... ¿Cómo se llama? Es Crónicas de Vuelo. Crónicas de Vuelo. Mujeres Pájaro, Crónicas de Vuelo. Y ahora, pues que nos fuimos a otro formato distinto, creo que nos ayudó mucho a consolidar la compañía, a conocernos en esta otra forma, ¿no? Como teniendo un rol claro con una integrante que tomó la dirección y la dramaturgia y las demás como actrices, pero también viendo desde dónde podíamos sostener el proyecto, no solo en escena, sino como pues, el equipo. Y ha sido muy potente y poderoso encontrarnos en este nuevo formato y pues creo que con todos los retos que se han presentado, por lo menos a mí, me quedan muchas ganas de seguir experimentando cómo serán los siguientes proyectos. Hablemos de esto. Se trata de un reflejo, Alba y Mujeres Pájaro, de lo que tiene que ser el teatro, ya lo decías al principio, fue por donde empezaste, es una responsabilidad social, es una cuestión política. ¿Cómo entienden, no solamente tú, porque entiendo que están en esta misma lógica, el teatro y el contar estas historias? Empezaría por decir que no tiene que ser de ninguna forma. O sea, como que creo que no hay, que la libertad es lo más importante dentro del arte y porque no podemos constreñirnos, ¿no? Como que tiene que poder darse de todas las formas posibles como la naturaleza misma, ¿no? Que simplemente existe. Nosotras creo que cada una tiene visiones del teatro que muchas veces se conjugan y que hay cosas que reverberan y que nos mantienen juntas. Pero sí, creo que es como tenernos para experimentar lo que queramos experimentar con un equipo que te sostiene y con unos oídos y unos cuerpos que se prestan para lo que la otra invita. Es como un equipo de confianza. Y esto es un poco, digamos, en respuesta sí a lo que sienten, a lo que las mueve a cada una de ustedes, pero también escuchando lo que sucede en el entorno, en nuestro contexto actual. ¿Así lo entiendes? Sí, pues creo que es una responsabilidad muy grande hablar de estos temas. Como compañía, como amigas y compañía, hablamos mucho de estos temas desde antes de esta obra. O sea, como que hay mucha conciencia del tema en general. No es como que llegó la obra y entonces vamos a ponernos a investigar. Bueno, sí también, pero nutriendo lo que ya venimos como platicando, ¿no? Hay muchísima escucha en el colectivo. Es como sentarnos y hablar y otra vez y volver a plantearnos cosas constantemente. Y yo creo que aquí la responsabilidad entra desde cómo se trabaja en colectivo porque cuidamos la salud mental de la otra. O sea, sí estamos al pendiente de eso. Y Alba solo llegó como a recordarlo y a ponérnoslo. Claro, y esto explica un poco el tiempo que han estado trabajando precisamente en esta puesta a la escena, que al mismo tiempo que le están trabajando, pues se están ocupando de ustedes mismos y es como, me parece, como estos vasos comunicantes. ¿Qué significa llegar a Teatro UNAM, a un foro como Santa Catarina? Pues para nosotras Teatro UNAM es la casa, diría, o sea, como hijas del CUT, pero también, Además, digamos, hijas de Teatro UNAM también en el sentido de que salimos y fueron los primeros en darnos apoyo, nos dieron esta beca de incubadoras teatrales que era justamente para incubar grupos y pues llevamos 7 años trabajando a partir de ese primer momento de cuidado y en este segundo proyecto, digamos ya formal, pues otra vez nos cobijan y nos brindan todo el apoyo y la presencia y la constancia de Teatro UNAM y la verdad es que es pues, un honor y un privilegio. Hablamos mucho del antes, del durante, de la preparación, del fondo, que por supuesto es lo prioritario en temas de amistad, en temas de salud mental, pero hay que hablar de la puesta en escena y de la propuesta escénica que incluye no solamente teatro. Cuéntanos. Pues preparamos... Es una obra muy compleja. Es muy compleja y tiene muchas cosas.
Actualmente, bueno, nos preparamos desde el cuerpo, o sea, entrenamos mucho todos estos meses. María Kemp nos ayudó muchísimo con estar preparando el cuerpo también para la percusión corporal, como la coordinación corporal. También trabajamos mucho la voz con Nicolás. Estuvimos como intentando hacer esta fusión artística creativa para potenciar la pieza. El entrenamiento físico lo llevo Alejandrina. Lleva el entrenamiento físico. Trabajo doble, ahí están estas dobles tareas o triples. Sí, y creo que eso nutre muchísimo el proyecto y se ve, ¿no? O sea, como que hay un camino recorrido no solo para sacar la ficción, sino los cuerpos y las mentes y las voces de las actrices como materia para que esté ahí viva y potente en escena. ¿Qué tan complicado y por qué es tan necesario poner hoy en escena no solamente el cuerpo y la voz, que por supuesto es lo prioritario, me parece, sino también todos estos artefactos que tienen que ver con la escenografía, pero también con las imágenes, con los audios? Se vuelve eso todo un espectáculo. Pues a partir de nuestro primer proyecto, Crónicas de Vuelo, en el que por la pandemia nos empujamos hacia lo audiovisual, pues empezamos a hacer mezclas, digamos, o sea, como que empezamos a hacer híbridos entre lo teatral y lo audiovisual, que no era ni cine ni teatro, y entonces como que fue un poco un impulso de seguir explorando esa beta que tiene mucha potencia y que tiene, o sea, es un montón de complejidad, porque a diferencia del cuerpo humano que, digamos, puede sostenerse ahí, pues la maquinaria y la interacción pues es más delicada y es más frágil. Entonces, como que sí ha sido todo un reto esta búsqueda de integrar lenguajes, pero que pues creo que sí es de la esencia del colectivo. Una cosa de esto, como que cada una tenemos líneas disciplinares distintas, nos interesa como pues esta mezcla y la potencia que hay en la interdisciplina. Entonces, en este proyecto todavía quisimos seguirle buscando a la relación sobre todo del teatro y el cine. Exacto, y está ahí muy bien reflejada. ¿Hasta cuándo y dónde se presenta Alba? Estamos en el Teatro Santa Catarina de jueves a domingo hasta el 26 de abril. Con los descuentos habituales de Teatro UNAM. ¿Para quién es Alba? Alba yo diría que es principalmente para jóvenes y adultos, o sea, es para todo el mundo en el sentido de que a cualquiera le puede interesar, pero sí quise hablar con las generaciones que están, digamos, ahorita entre secundaria y preparatoria, porque creo que se nos niegan esos temas y desde esos momentos de la vida son inquietudes existenciales que muchas veces no encontramos en dónde reflejar y que creo que es muy importante encontrar cómo dialogarla con otros. Solamente para terminar, ¿cómo ha sido ese diálogo, ese encuentro con los públicos? Muy enriquecedor, justo como dice Valentina, cuando hay gente joven que está involucrada con este tema, bueno, yo que le hablo todo el tiempo al público a los ojos, Exacto. Yo lo veo. O sea, hay una cosa muy interesante en ver esas miradas como de que desde que leyeron la sinopsis casi les interesó, ¿no? Y también gente mayor escuchando estos temas que a lo mejor Sí, claro. ahora se Con hablan cierta más, pero que distancia antes no era tan común, exacto. Pero que al final están ahí, escuchando, ¿no? Y tenemos muchos momentos en la obra donde estamos con ellos y con ellas. Entonces, esos encuentros son muy poderosos cuando ves a la gente que está como ahí abierta para entrarle, ¿no? Pues es que eso es el teatro, el encuentro, y más si estamos hablando de Alba, que como ya bien nos dicen, pues es un ejercicio de libertad, pero también de responsabilidad. Si es que Alba en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán hasta el próximo 26 de abril, con excepción solamente del fin de semana del periodo vacacional. Muchísimas gracias, Valentina Mancini, autora y directora de Alba, y Alejandrina González, actriz también de la obra, y ambas integrantes de este colectivo Mujeres Paja. Gracias y mucho éxito con esta temporada de Teatro UNAM. Gracias. Y nosotros cambiamos de tema. Les platico que, bueno, el 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de un capítulo más en el libro de dictaduras militares latinoamericanas. El coloquio a 50 años del golpe de Estado nos acerca al inicio del proceso de reconfiguración en Argentina.
Se trata de un ciclo organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas en colaboración con la Filmoteca, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, así como la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. Y este ciclo tiene la intención de revisar 8 años de autoritarismo vividos bajo el régimen de Jorge Rafael Videla y analizar además la importancia de México como nación fraterna con los exiliados políticos a través de mesas de diálogo, clases magistrales y la proyección de películas como Argenmex. 20 años, la historia es esta. Todas las actividades se llevan a cabo entre hoy y mañana en distintos espacios del Centro Cultural Universitario, de Ciudad Universitaria. Y como cada semana es momento de darle un vistazo al acontecer universitario a través de Gaceta UNAM, que esta semana nos invita a recordar y seguir disfrutando al gran Jaime Sabines. El 25 de marzo se conmemora el centenario del nacimiento del chiapaneco Jaime Sabines, quien fuera estudiante de la UNAM y cambió la medicina por las palabras para construir una obra poética, amorosa, divertida y profunda sobre lo que somos, sentimos y hacemos, es decir, la condición humana. El Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo, es una oportunidad para recordar la trascendencia y el compromiso con asuntos públicos de relevancia y, en este caso, para reiterar la importancia de este recurso como un bien indispensable de igualdad social. La plataforma UNAM Migrante cumple 1 año de asistir a mexicanos que salen de nuestro país y cada 6 minutos uno de esos migrantes busca apoyo y orientación en el sitio que aborda temas civiles, penales, familiares, administrativos, electorales y laborales. Como siempre, una edición muy bonita con contenidos que nos invitan a leer y a releer para conocer lo que sucede al interior de nuestra universidad y en este caso en particular con el gran poeta Jaime Sabines. Y bueno, la siguiente cápsula de Patada Puma es más que un recuento histórico. Se trata de un reconocimiento a todas esas mujeres que han destacado en el fútbol y que, bueno, con su trabajo han impulsado también a otras mujeres. ¿Sabes cuál fue el primer equipo de fútbol femenil? El primer equipo de fútbol femenil del que se tiene registro es el British Ladies Football Club, que nació en Gran Bretaña en 1894, cuando la pionera Nettie Honeywell publicó en un anuncio del periódico invitando a otras mujeres a ser parte de este nuevo equipo. El deporte ya era jugado por ambos géneros. Desde 1881 se tienen registros de partidos femeniles de fútbol en Gran Bretaña. Por otra parte, también había partidos mixtos, aunque resultaban todavía más polémicos, y en 1902 la Football Association decide prohibirlos. En España, uno de los equipos pioneros fue el Spanish Girls Club, fundado en 1914. Después la historia española rescata nombres de pioneras como Ana Carmona La Veleta Ruiz o Irene González, que se disfrazaron de hombres para poder jugar en las ligas existentes. Ambas fueron sancionadas por eso y a ambas hay que reconocer su iniciativa y transgresión para abrir brecha. Irene incluso llegó a fundar el Irene Fútbol Club. Con la Primera Guerra Mundial, más mujeres comenzaron a trabajar en fábricas, que eran espacios donde solían organizarse ligas de fútbol obrero. En 1917 se lleva a cabo una de las primeras copas de fútbol femenino, la Munitionettes Cup. Munitionette se le decía a las mujeres trabajadoras de la industria armamentística. Las vencedoras fueron las Blitz Spartan Ladies. A pesar del éxito del fútbol femenil, o quizá a consecuencia de ello, en 1921 la Football Association prohibió a los clubes afiliados ceder sus estadios para que se disputaran partidos de fútbol femenil, prohibición que se mantuvo hasta los años 70. En otros países, como Francia, Alemania, Italia y Brasil, hubo también equipos pioneros que enfrentaron suertes similares a las de las inglesas. En México, una de las pioneras es sin duda Esther Mora, quien a sus 8 años comenzó a jugar en un equipo de hombres, el Volga, equipo del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Fue la primera mujer en anotar un gol en el Estadio Azteca durante un torneo juvenil en 1968.
Pero si de pioneras mexicanas hablamos, no podemos dejar fuera a la selección mexicana de fútbol femenil que participó en el primer mundial no oficial de fútbol femenil celebrado en Turín, Italia. Las mexicanas regresaron con el bronce y al año siguiente se celebró la segunda edición del torneo con sede en México, que acababa de vivir una Copa Mundial. La final se jugó entre México y Dinamarca en un estadio azteca a reventar. Y la copa se la llevaron por segunda ocasión las danesas. La selección mexicana de fútbol femenil entre 1970 y 1971 estuvo conformada por las siguientes jugadoras. En la portería, Yolanda Ramírez, Elvira Arancén. En la defensa, Marta Coronado, Paula Pérez, Irma Chávez, Lourdes de la Rosa, Berta Orduña, Rebeca Lara, Cristina García, Acela Nila. En la media cancha, Alicia Pelé Vargas, Sandra Tapia, Guadalupe Tovar, Elsa Huerta. Y en la delantera, María Eugenia La Peque Rubio, Silvia Zaragoza, Patricia Hernández, Heréndira Rangel, María de la Luz Hernández, Teresa Aguilar. Las pioneras abrieron camino, pero la brecha es amplia y todos los días se sigue conquistando terreno con las acciones de personas con sueños y visión, personas necias y valientes que tienen la fuerza e integridad de luchar contra estigmas y la determinación y suerte para lograr cambios. Muchas veces sus logros fueron olvidados y aunque incluso llegaron a parecer esfuerzos vanos, las generaciones siguientes seguimos valorándolos, siendo beneficiadas por ellos y continuando su lucha, que ahora es nuestra. Es de todas. Con todas estas historias terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos, como cada día, a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y les recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.